Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Cambiamos de tema. En el bloque anterior hablábamos un poco sobre la situación de Santa Tecla con el alcalde Roberto Dawison. Ahora lo vamos a dedicar para hablar un poco de la reforma a la ley de pensiones. En la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, se están discutiendo algunos aspectos y propuestas de grupos parlamentarios. Se han tenido en el mes de enero iniciativas de diputados, dos de ellas, una del diputado Numan Salgado del Grupo Parlamentario de Gana y la otra de Juan José Martel del Grupo Parlamentario de Cambio Democrático. Vamos a hablar un poco en qué consisten dichas propuestas, cómo está el entorno, la discusión sobre los asuntos principales de esta reforma de ley de pensiones. Y es un gusto para mí recibir a Raúl Castellón, economista, asesor legislativo. Buenos días, Raúl, bienvenido a República, qué gusto que nos acompañe nuevamente. Muchas gracias, Carlos, buen día para todos. Gracias por tomar la invitación. Raúl, vamos de lleno con el tema. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto mencionaba el tema del sistema de pensiones es parte nuevamente de la agenda y parece ser que hay elementos o discursos en los cuales pueden existir puntos de coincidencia entre los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que están en dicha comisión, pero para efectos que nuestra audiencia lo conozca y tenga claro un poco el panorama, ¿cuáles son los puntos que están en deliberación en este momento en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto sobre la reforma al sistema de pensiones? Bueno, quizás, Carlos, lo principal y lo más grande es el hecho que se haya dado a determinar y a concluir con evidencia financiera que la reforma realizada durante el 2017 no alcanzaba las expectativas realmente de un concepto de reforma integral y pues lo que ha quedado en una coincidencia de todos los partidos políticos es que tenemos que realmente ir por la reforma integral de la cual antes hablábamos, pero realmente sí, no careció de ser integral y ahorita creo yo que se van a abrir las oportunidades para nuevas propuestas, para que se vayan incorporando propuestas, algunas que son coyunturales y de corto plazo que pretenden corregir errores del sistema, como la presentada por el diputado Numan, como tú mencionaste, que no pretende ser un parche, sino que corregir ciertas deficiencias financieras estructurales que tienen. Pero creo yo que a grosso modo el problema es que la reforma no dio soluciones en cuanto a pensión, a la mejora de pensión, no dio soluciones reales en cuanto a cobertura y el tercer problema fuerte es el tema de control del sistema. Yo creo que los grandes cambios que van a venir adelante van a tocar esos tres temas. Un asunto que llama la atención, Raúl, y también lo platicábamos antes de entrar al aire, es que se empiezan a escuchar discursos con relativa coincidencia entre los grupos parlamentarios, cuando más o menos hace un año las posiciones eran muy encontradas, estaba el tema de rentabilidad obtenida sobre todo de las AFPs, estaba el tema también de hay que salir del atasco financiero y hay que solventar esta situación, pero deja la impresión que Arena, Gana, FMLN, en principio tienen como elementos para entenderse sobre el tema de pensiones. ¿Podríamos verlo de esta manera, Raúl? Sí, fíjate que yo creo que el hecho que acabamos de pasar en una elección presidencial y muchos de estos candidatos fueron a las calles y fueron a hablar con la gente. Yo mismo, cuando iba a algunos eventos, me encontraba con que la gente venía y te pedía que mejorara la pensión, que cambiaras. De hecho, yo hice un proceso de consulta acompañando a la ahora vicepresidente Félix Ulloa, sí, y nos encontramos con varias personas que nos decían, mira, nosotros queremos jubilarnos, hay gente que tiene 70 años y está con enfermedades crónicas y sigue trabajando porque a la hora que van a pedirle su pensión, en realidad se dan cuenta que han vivido con 1.000, 1.100, con 900 de salario, pero que a la hora que van, les van a tocar a lo sumo 260, 250, 270 y algunos inclusive con la pensión mínima de 200. Entonces, la gente ha estado dando un clamor y creo yo que ojalá que se dé mejor el clamor y el reclamo de lo que pasó la vez pasada con la reforma. Porque si se recuerdan, yo recuerdo a varios sindicatos y a varios secretarios de sindicatos llegando a defender la reforma cuando la reforma en sí no presentaba una mejora en el tema de pensión. En el muy largo plazo, una mejora muy marginal, muy pequeña, pero en el corto plazo, de hecho, la reforma anticipa que durante los próximos 10 años, todos los que cotizamos vamos a tener que dar 5 de nuestra cotización. De los 15 que se cotizan, de los 15%, 5 puntos van a la creación de un fondo. Entonces, antes yo casi que 11 puntos se iban a mi cuenta. Hoy es cerca de 8 puntos. Por lo tanto, es previsible para las próximas décadas que todo aquel que se va a jubilar dentro de los próximos años se va a jubilar con una pensión inclusive menor con la que ya se iba a jubilar antes del 2017.
Cuando nos comenzamos a meter en algunos temas más de fondos, también vemos algunas ineficiencias del sistema, como lo es, por ejemplo, la rentabilidad de las administradoras de fondos de pensiones. Las AFP, yo acabo de realizar todo el estudio de medición de rentabilidad, y ellos están terminando el 2018 con una rentabilidad del 50%, un poco más, sí, casi el 52%. ¿Qué significa esto? Que yo voy a un banco, fíjate, por mi dinero, y a mí me dan a lo sumo 3.50 en un banco grande por mi dinero, por 6 a 12 meses. Resulta ser que las AFP, yo les doy mi dinero para que lo administren 25 años y me están pagando en promedio, las AFP han pagado en toda la historia 2.8% de rentabilidad. O sea, le han pagado y le han generado al ahorrante 2.8% de rentabilidad anual cuando ellos están generando 50%. Y yo no quiero satanizar a las AFP, en realidad no es culpa de ellas. Nosotros creamos las leyes que permiten esas imperfecciones de mercado. Por eso hay que crear una corrección financiera inmediata. La propuesta de Numan Salgado ha sido, de parte del Partido Gana, ha sido corrijamos esto de inmediato. Una simple corrección en comisión le puede generar a la propuesta que se ha hecho, genera cerca de 28 millones de dólares adicionales de ahorro. Y dividido esos 28 millones de dólares adicionales entre todos los que ya están jubilados por vejez del SAP, es como pagarles casi $50 adicionales mensuales. Lo voy a plantear de esta manera, Raúl. Hay otro asunto que quiero desarrollar en el siguiente bloque con más detenimiento, pero por este planteamiento que usted nos ofrece, Raúl, entonces ha llegado el momento, lo voy a poner de esta manera, ha llegado el momento entonces de ver el margen de ganancia que han tenido las AFP por tantos años, como usted me lo describe. Entonces va a significar entonces modificar el porcentaje o el mecanismo de ganancia que ha tenido las AFP por todo este tiempo desde que se estableció el sistema de ahorro individual, de capitalización individual. El punto es acá, como es una dinámica política en la Asamblea Legislativa, es probablemente que los intereses de las AFPs no lo dejen pasar así, lo voy a poner en esos términos. Sí, y más vale que los intereses de un pequeño grupo privado no prevalezcan nuevamente, porque creo yo que la vez pasada obviamente se vendió a la luz pública y todos los comerciales fueron, esta es la reforma integral, te va a traer las soluciones y vamos a tener una mejor pensión. Y no es cierto, no es cierto. Entonces yo creo que no queremos alertar a un inversionista privado, lo que queremos es que todos ganemos. Una economía y un Estado debe asegurar que todos ganemos. No es posible que algunos ganen 50% y tengan unas rentabilidades exorbitantes cuando hay muchas personas que no logran jubilarse. Además, la ineficiencia que existe en el sistema no está permitiendo, el segundo punto, hablando de la pensión, que es bajísima, sí, el segundo punto es que no estamos logrando la cobertura. Solamente 1 de cada 4 salvadoreños logra tener acceso al sistema. Y de ese 1 de cada 4 que logra tener acceso, solo 1 de cada 5 logra jubilarse. Cuando tú ves, el sistema no está dando solución. No son las AFP, es el diseño normativo que lo hemos venido modificando. Inicialmente la ley tenía sus alcances positivos, pero lo hemos venido modificando de tal manera que ya es inaceptable. Por ejemplo, uno de los grandes culpables han sido los gobiernos, el Estado. ¿Por qué? Porque del dinero que a mí me quitan, eso debería ser invertido a una tasa de rentabilidad muy buena que me genere un ahorro. Esa es la lógica del modelo de capitalización. Pero en realidad el Estado no estaba pagando nada. Estaba pagando una mísera de rentabilidad, sí, porque ese dinero le sale muy conveniente al Estado. Toma el dinero y dice, no, mira, pero discúlpame, esto es para construirte las calles. A costa de eso, tú vas a tener una pensión miserable. Esa visión del Estado tenemos que corregirla, porque no es posible que el Estado tenga dinero barato de la gente, de sus ahorros, a cambio de una pensión miserable. Esas son de las correcciones profundas del sistema. ¿Quién gana? Todos tenemos que ganar. ¿Cómo lo hacemos? En lo personal, yo he hecho una propuesta que todavía no ha salido, me imagino que va a entrar en determinado momento, que es el hecho de poder migrar hacia un nuevo administrador autónomo. Yo creo personalmente que las AFP tuvieron su tiempo. Creo que tenemos que migrar hacia nuevos administradores de fondos de pensiones. Privadas, sí, pero no bajo la economía. Creo que bajo las condiciones actuales. Creo que tiene que haber un autónomo ya del Estado que controle esto, que sea muy eficiente, que sean gente muy profesional, con experiencia internacional y
que se contraten administradoras de fondos de pensiones locales o internacionales para administrar pequeños portafolios, pero no de la forma que está. Creo que eso es fácilmente implementable, va a ser muchísimo más eficiente. Hoy las AFP, el ingreso que tienen total del año 2018, el ingreso total en los estados financieros de las AFP fue de 124 millones de dólares. De esos 124 se paga seguros, etcétera, etcétera, pero tienen una carga administrativa monumental. Son instituciones ineficientes que hay que mejorarlas. Si van a seguir operando, deberían de ser bajo la figura de administradores privados, como otros. Hay muchos internacionales que pueden hacerlo a costos significativamente menores y con muchísima más experiencia. El tema es abramos competencia. No tiene que ver con las dos que tenemos acá. Tiene que ver con que el mercado no ha propiciado una competencia sana en la administración de las pensiones. Por lo que se entiende entonces, Raúl, su propuesta es pueden existir más AFPs para efectos competitivos, pero deben estar regulados bajo una instancia autónoma que está obviamente bajo el marco regulatorio del órgano ejecutivo, que es la que tiene que mirar el desempeño de dichas instituciones, pero la gestión de los fondos recaería en estas pequeñas, o la instancia autónoma es básicamente la que tendría mucho más control sobre instancia, eso. Como te digo, esto es una propuesta que se ha introducido dentro del partido, dentro de 2 o 3 partidos que son ahora los de gobierno. Seguramente van a surgir nuevas. De hecho, yo sé que dentro del movimiento de Nuevas Ideas ha surgido una iniciativa. La mía va a entrar dentro de las que se van a discutir y seguramente otras. Este es el mejor de los momentos para que todo aquel que tenga soluciones reales, concisas, financieramente sostenibles, se presente. Este es el momento de construir. De hecho, animo a todos, a los organismos pensantes, distintas organizaciones que han existido en el país, que en la vez pasada tuvieron una posición demasiado pasiva. Ninguno propuso. Es decir, muchos vienen a entrevistas, hablan de lo que se está proponiendo, pero ellas están dedicadas a la creación de pensamiento. Entonces creo que este es el momento de aprovechar la coyuntura y el hecho de que se ha llegado a la conclusión de que el sistema no funciona. Tal como está diciendo, no funciona. La realidad de ir a hablar con la gente, que ya te digo yo, y me ha tocado a mí, gente de 70 años, tenemos gente en la policía, 70 o más años, y están encargados de operativos, pero apenas pueden moverse dentro de la Policía Nacional Civil, andan con muletas u otra condición y simplemente no se pueden jubilar. A la hora que tú hablas, decir, yo quisiera estar descansando, pero no me puedo jubilar. Entonces creo yo que esto me lleva también al hecho de que en la medida que vamos a lograr un acuerdo de largo plazo, tienen que darse acuerdos de corto plazo. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar seguimos ampliando este tema. Hablemos un poco de la distribución de cotizaciones, los escenarios legislativos y la importancia de elementos técnicos para tomar decisiones. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos hablando un poco de la reforma a la ley de pensiones, el sistema de ahorro de pensiones. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las alternativas? Es un gusto para mí recibir a Rafael Lemus, economista y asesor legislativo que se suma a este panel de República. Buenos días, Rafael, bienvenido. Gracias, buenos días y un gusto compartir con ustedes. Gracias por tomar la invitación. Rafael, con Raúl hablábamos en el bloque anterior, él identificaba por lo menos 3 aspectos claves que deben ser asuntos elementales en una nueva propuesta o de reforma, se denomina más integral, del sistema de ahorro de pensiones. Primero, mejorar las condiciones de la pensión. Segundo, el tema de la cobertura. Y el tercero, un tema de control al tema de registro y gestión de los fondos de las AFPs. Se lo planteo así un poco por la experiencia también, Rafael, en el asesoramiento legislativo y el trabajo que se está dando en este momento en la Asamblea Legislativa sobre esto. Es qué marca que estos 3 puntos puedan ser de acuerdo colectivo, pero también qué elementos para que esto lleve a buen puerto, se pueda establecer una decisión. A ver, si en efecto esos son como tres grandes áreas de reforma, yo diría que han quedado ahí a mitad del camino, pero hay una que es bien importante y es la que hacían referencia sobre mejora de las pensiones, porque ha habido un enfoque en algún momento de estar ayudando al gobierno, por ejemplo, de estarle colocando títulos a tasa bajas, después hacer una reforma porque ya no podía pagar, etcétera. O sea, ha habido un enfoque muy fiscal en muchas de las reformas en el tiempo y muy poco enfoque de pensiones o de procurar el tema en sí como un tema de pensiones. Pero cuando hablamos de mejorar las pensiones se nos olvida también que eso necesita fondeo.
necesita financiamiento. Y ahí es donde ya la creatividad tiene muy pocos espacios, porque cuando es de pagar solo tiene usted opciones: empleador, el gobierno y los mismos trabajadores. Entonces, yo creo que en el país han habido en algunos momentos unos saltos muy fuertes o ajustes en salarios, y nunca pensamos en que eso puede ser algo gradual en el tiempo, que se vaya aumentando los salarios, pero también se vayan aumentando los aportes de cotización. Si hubiésemos tenido esa visión, por ejemplo, hace 15 años, de ir gradualmente subiendo los salarios y también los aportes, tuviéramos un buen colchón de ahorro que permitiera financiar pensiones altas. Porque el problema es que el dinero tiene que salir de algún lado, y eso es de lo que siempre o muy poco se habla. Hay un asunto que mencionaba Rafael, y creo que valdría la pena ampliar un poco la discusión sobre esto. Nos mencionaba Raúl en el bloque anterior: las AFP han generado un alto nivel de ganancia, pero no se retribuye en rentabilidad para las personas. ¿No pasa también considerar, Rafael, un poco el hecho que las AFP han generado muchas ganancias y pasa por ahí un fondo, o cómo se pueden obtener ese fondeo que usted mencionaba a través de las AFP, disminuyendo su rentabilidad o su ganancia, para que eso se distribuya en mejores rentabilidades para las personas que tienen su fondo de pensión y que, claro, esperan tener una pensión digna y acorde a lo que han trabajado por tantos años? Sí, cuando uno ve las tasas o de las cotizaciones, más bien la parte de la comisión que iba en el pasado, las AFP, sí, partieron más o menos de 3 puntos del total del ahorro, y ha ido reduciéndose a tal nivel de que ahora estamos en 1.9. Ahí se ve la diferencia entre 3 puntos y 1.9. Ha bajado un poco más de 1/3 de lo que recibían ellas como ingreso de cotizaciones, perdón, de comisión. Pero acordémonos que ellos tienen a su vez 2 servicios: el de administrar la AFP y de seguro, o sea, la cobertura de seguro. Entonces, no todo va a la AFP, sino que una parte va a la compañía de seguro. Y ese problema genera de que hoy en día, por ejemplo, en la última reforma, el consultor fue muy claro y dijo: miren, aquí hay una debilidad técnica, y es que no se ha podido precisar cuál debería ser la comisión, digamos, al menos el techo para la parte de cobertura de seguros. Entonces, si usted no sabe uno de los componentes, estarle bajando puede estar cayendo en un riesgo. Ahora, yo creo que es bastante obvio al ver las rentabilidades que hay un margen. Lo que pasa es que no sé si el margen está del lado de la AFP o del lado de la compañía de seguro, y eso es lo que hay que profundizar. De hecho, cuando se mide, cuando uno mide y hace los cálculos, del 1.9 que se cobra para la comisión, 0.8 en promedio es el costo de seguros. Ha venido un poquito ajustándose por temas de siniestralidad, lo cual me ha parecido curioso. De hecho, las AFP, debido a que se presenta un bajo nivel de reclamo, hay un cierto porcentaje que se les está regresando todos los años a las AFP, que yo nunca he sabido que se hace ese dinero, porque no se va para el ahorro. Me imagino que se va para la amortización de rentabilidad de otro. Pero creo yo que sí hay formas de llegar a una medición y a una precisión. El tema es que el diferencial de 1.9 menos 0.8 hoy le generó a ellos 52% de rentabilidad patrimonial. Y esa es, en términos prácticos, una distorsión de mercado. No puede existir en un mercado regulado donde los bancos ganaron 7%, las aseguradoras ganaron 9%, y las que más cobran, que son los bancos cooperativos, ganamos cerca del 12% de rentabilidad patrimonial. Cuando en ese mercado regulado surge una entidad ganando 50%, te indica que hay ahí una anormalidad financiera que tiene que corregirse. Ahora, no es un parche, como te decía anteriormente, hay que ir solventando, hay que hacer correcciones de corto plazo que permitan solventar abusos que se permitieron en la ley, pero iniciar la discusión a largo plazo de una verdadera reforma. Pero hay que tener mucho cuidado. Ahora, esto también pasa por el Estado. Que el Estado deje de percibir los recursos tan baratos que estaba recibiendo y comience a pagar también es una implicación fiscal. Por lo tanto, la discusión va a pasar por acuerdos fiscales, políticos, pero también con la población. La Organización Internacional de Trabajo ha estipulado que por lo menos debería de pagarse una pensión de vejez para aquellos que son signatarios de ese acuerdo del 40%. Nosotros creo que deberíamos ir haciendo nuestra propia medición, porque el salario promedio, según la encuesta de hogares, la última encuesta, el salario promedio nacional es 302. 302 es el salario promedio nacional.
Entonces tú no puedes ofrecerle 40% de pensión, porque esta gente se queda con 120 de salario que no cubre canasta básica. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos que hacer una propuesta dinámica. ¿Cómo vamos a mover la realidad de que hay salarios bajos en el país y que para ellos tenemos que lograr generar que se queden casi con el mismo salario que tienen, menos los descuentos que tenían ellos, pero que ellos logremos asegurar que nuestra población no esté creando, a partir de un sistema de pensiones, nuevos pobres para la economía. Tenemos que lograr asegurar que se les da estabilidad al que menos gana, y el que más gana. Yo siempre he creído que si a mí me dan opción, yo preferiría que me dejen una cotización baja a un aporte del Estado y que me dejen a mí administrar mis propios recursos a través de portafolios de inversión de alta rentabilidad. El sistema capitalizador, al final, y concluyo con esto, el sistema de reparto que teníamos antes, que es tener los recursos y dárselos al que va, al nuevo que se está jubilando, el nuevo que está cotizando se los da sus recursos para el nuevo. Yo creo que el sistema de reparto reformado funciona bien administrado, no bajo los parámetros que estuvieron al inicio, totalmente mal parametrizado. Hay muchos países del mundo que lo utilizan de una manera, pero ya hoy en el mundo casi todos los países que tienen un reparto lo tienen modificado, tienen reparto, tienen capitalización, pero el tema es cómo diseñarlo adecuadamente. Dos asuntos que se marcan en este debate también, Rafael, retomando estas ideas que nos ofrece Raúl, hay implicaciones de dos niveles, implicaciones en las finanzas públicas porque requiere ajustes, diseños y observaciones, pero hay implicaciones sociales que también las dos, si estas no se pueden controlar, puede generar una situación social bastante fuerte. ¿Por qué te lo planteo así, Rafael? Hemos tenido acá en diferentes momentos en República representantes de organizaciones de docentes, de trabajadores, que fueron trabajadores del sector público, y básicamente se dan cuenta que su pensión va a ser, ni siquiera en algunos casos va a llegar a la mitad de lo que estaban ganando. Entonces estamos en una situación bastante complicada, pero ¿cómo pasa un diseño de finanzas públicas que pueda tener sostenibilidad financiera para el pago de pensión, pero también un tema de condiciones sociales, que esto eventualmente puede generar expresiones sociales cada vez más marcadas? Yo creo que el desafío en sí del sistema de pensiones gira alrededor de esos aspectos que usted ha tocado, y es que uno es las limitaciones fiscales, porque uno quisiera darle a la gente más pensiones, sí, pero de nuevo, ¿de dónde va a sacar la plata? ¿Del gobierno? ¿Que la pagan todos? ¿Va a ser aportes de los trabajadores, aportes de los empleadores? Ahí donde empieza, digamos, las limitaciones a ser más obvias, y es, todos queremos pensiones más altas, pero no hemos construido ahorros ni fondos en el gobierno que permitan hacer eso. Entonces estamos como esperanzados en soluciones mágicas cuando tuvimos que haber construido soluciones más preventivas, más de ahorro, que permitieran hacer eso. Y uno de los desaciertos ha sido, por ejemplo, todos los últimos años estar pagando tasas de interés bajas por los títulos que se invertían con fondos de pensiones, porque al final, teniendo rendimiento bajo, no podía dar pensiones altas. Y además que en el país los salarios, como decía Raúl, son salarios promedio bajos, entonces no tiene tampoco un nivel alto, ni tampoco ha ahorrado mucho. En realidad yo creo que estos problemas técnicos financieros van a enfrentar un desafío que es la presión social y no va a haber una respuesta técnica, porque de nuevo la respuesta técnica es de a dónde saco el dinero. Y si yo digo que lo ponga el gobierno, entonces estoy diciendo que haga menos escuelas, que ayude menos en los hospitales, porque estoy agarrando el mismo bolsón. Y acordémonos que cuando decimos que pague el gobierno, en realidad estamos diciendo que paguen todos los ciudadanos. Entonces, ese tema que lo vemos hoy como más simple, porque no estamos en una situación de crisis, pero sí hay presiones inminentes, como usted decía, sector de educación, los sectores del nuevo sistema que están entrando ya a reclamar pensión, que son principalmente el grupo de mujeres, que eran los primeros, porque las mujeres tienen otra cuestión en contra, y es, se jubilan a menor edad, 55 años, ahorran menos tiempo y van a estar más tiempo pensionadas, pero su pensión por tener un ahorro menor va a ser más baja. Entonces el sistema tampoco le ayuda a las mujeres en el sentido de darles ni equiparación, sino que les juega en contra. Esta sí es una discriminación en contra de la mujer, pero si uno habla que trabajen más, no quieren. Entonces es un tema otra vez de dinero, ¿verdad?
Y yo creo que el desafío va a ser cómo mantener el sistema, no romperlo ante la presión social. Tengo que hacer una pausa, Raúl, pero al regresar hablemos también, tener su reacción sobre esto, incorporar el tema de cobertura, porque también hemos hablado con economistas de tanques de pensamiento, de universidades, y mencionan el tema de la cobertura es clave para darle sostenibilidad al sistema de pensiones. Regresamos. Y ese fue el voto clave. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando del tema de pensiones. Propuestas alternativas. Hablamos con Rafael Lemus y Raúl Castellón, ambos economistas y asesores legislativos. Aprovecho porque nos ha llegado una consulta y aprovechamos también, Raúl, para tener su reacción al comentario del bloque anterior que ofrecía Rafael. Ana Iris Martínez nos dice en el Twitter de República, @RepúblicaSB33. Otro componente sería el de la equidad. Las mujeres no solo tienen menores pensiones que los hombres, sino que están excluidas del sistema. El trabajo del cuidado no remunerado beneficia a la economía del país, pero esto sigue invisibilizado. ¿Qué se propone? Sin duda. De hecho, desde Partido Gana se hizo una propuesta la vez pasada, en el 2017. Creemos que es válido volverla a poner en el sentido de que el sector informal tiene que poder entrar. La legislación actual tiene errores de conceptos financieros profundos, porque se considera que el único que puede aportar o puede cotizar es aquel que mensualmente puede descontársele. Y ese es un error financiero, pero profundo en el concepto, porque lo que importa es el dinero. No importa si tú una vez al mes, una vez al año puedes dar dinero. Lo que importa es que tú cotices tu dinero y bajo un sistema de capitalización, tu dinero es el que te genera las rentabilidades. Pero como aquí lo que se normó basado en el cobro de la comisión para la AFP. Entonces yo creo que son de las correcciones. Ahora, tiene razón en el sentido de que todo el sector informal, cualquiera que sea, tiene que entrar dentro del nuevo programa. Y creo yo que no solamente es el tema de cómo cotizan, tiene que ver cómo ellos gozan de otros privilegios. Si ellos tienen un nivel de ingresos, porque te voy a decir, hay sector informal, ahora yo diría el cuartil superior, los que más ganan del sector informal son gente rica, pero no aportan al sistema, pero posiblemente sí utilizan parte del sistema público, tanto de salud como de otros. Por lo tanto, creo yo que debemos ir normando para que el sector informal de mayores ingresos inmediatamente comience a aportar y de ahí voluntariamente todo el que se quiera incorporar bajo una regulación diferente. Ahora, yo quiero aportar un poquito también a lo que decía Rafael, y es el hecho de que el Estado tiene que entrar en un compromiso y una nueva visión de su gente. La forma en que un Estado trata a sus ancianos muestra su dignidad y muestra su grandeza. El Estado salvadoreño hace 10 años, el ingreso comparado con el ingreso de ahora, tenemos ingresos adicionales de alrededor de los 2.500 millones de dólares. La pregunta es, en la ley SAP, que teníamos vigente hasta el 2017, el artículo 224 decía que el Estado salvadoreño estaba obligado a estar creando un fondo de amortización. Pasaron 20 años y nunca se creó un centavo de amortización. Se incumplió el artículo 224. Y ahora que se pasa la reforma del 2017, simplemente se dice, mira, ya no es el Estado, sino que la misma gente, tú mismo vas a crear tu fondo de amortización más otros aportes. Durante 20 años el Estado salvadoreño tuvo la oportunidad. Cuando llega el momento de comenzar a pagar, dice, no tengo, nunca lo hice. Por lo tanto, veo como un solvente. El Estado ha actuado de una manera inmoral contra sus ciudadanos. Y eso no tenemos que volvérselo a permitir al Estado. Y esto es el gobierno. Ningún gobierno tiene por qué volver a venir a abusar. Durante los últimos 10 años han entrado 2.500 millones adicionales de ingresos para el Estado. ¿Cómo es posible que no hayamos podido generar una pequeña parte para aquellos que han contribuido a sostener la economía? Es sencillo tomar medidas. El modelo actual puede corregirse en algunas cuestiones, no hay necesidad de darle vuelta a todo. Creo que podemos hacer algunas correcciones. Yo, en lo personal, creo que hay que reformar todo, porque lo que decía la televidente es que no solamente es los informales. Los que se jubilan con el ITFA comienzan con el 8%, 80% de pensión y pueden llegar hasta 150% de pensión.
Los que se jubilan con el sector público tienen algunos 100% y ellos están jubilados más o menos con el 62%. Y los que nos jubilamos con el SAP, que somos los que más aportamos, nos jubilamos con el 27, 25 los nuevos. Entonces, las inequidades son que en el mismo sistema, un mismo trabajador puede jubilarse con un sistema con el 25% de pensión y con el otro se puede jubilar con el 150%. Esas inequidades tienen que corregirse y no son parches. Vamos a tener que hacer una reforma integral que la agarre a todos. Aprovecho otro comentario que nos ha llegado en redes, Rafael, para tener tu reacción, de Rafael Mengíbar. Dice: los pensionados y la población en general están pendientes y exigentes sobre este tema de las pensiones. Excelente abordaje. Debe ser un tema de interés nacional, que el presidente electo le dé relevancia e importancia, porque se trata de un tema de ahorros y esperanza de los ingresos al retirarse, no más especulaciones. Sí, en efecto es un tema bien importante para el país y que si no se administra bien las propuestas, si se hace un buen debate, un buen consenso y se hace una buena dirección del tema, podemos caer en el riesgo en que nos coma el tiempo y no terminemos llegando a un buen puerto con una propuesta que sea viable. Ahí la importancia que conversábamos con Raúl y contigo, y es que aprovechemos este año y unos pocos meses del siguiente para construir ese debate, construir ese consenso y construir una propuesta viable, razonable, que toque al menos los temas más importantes. Porque el problema es que los gobiernos normalmente comienzan con agendas múltiples de temas y hay veces los importantes como este los van dejando esquinados porque los ven complejos, desafiantes, y una manera de abordarlo es esquinarlo. Y yo creo que el llamado sería un poco en la línea de Rafa Mengíbar, y es, ok, démosle la atención a este tema, pero hagámoslo que nos aseguremos que vamos a terminar con una propuesta viable y de consenso. Aparece uno de los aspectos acá, retomando lo que decía Raúl y los comentarios, por ejemplo, de Anaíris, es: hay inequidades, hay asimetrías en el tema de las pensiones. El punto, Rafael, cómo económica y técnicamente eso se puede solventar, porque tenemos gente que puede jubilarse con 150 y gente que ni siquiera llega a un tercio, o el caso de las personas que están en el trabajo del cuidado, en las casas, y eso nunca aunque genera actividad y genera economía, pero nunca se retribuye posteriormente en el tema de pensión. ¿Cómo económicamente? En el ITFA, me meto un segundo, en el ITFA, el informe que dio uno de los funcionarios del ITFA es que las pensiones de ellos comienzan con $6. Eso lo dijo el año pasado que llegó. Comienzan con $6, $9. Entonces la inequidad es fuerte. ¿Por qué? Porque son contribuciones remanentes de seguramente de hace muchísimos años. Sí, pero son las pensiones que se llamaban no recuerdo ni el término, que Montepíos. Pero eso es lo que paga y hay gente que eso es todo lo que recibe. Perdón. Sí. A ver, pero sin duda el tema de inequidades se da en primer lugar en que tenemos diferentes sistemas y cada sistema tiene diferentes aportes y diferentes beneficios, y algunos están desproporcionados los beneficios en relación a los aportes. ¿Quién paga la diferencia? El gobierno. Ejemplo de eso, el ITFA. El sistema público anterior que teníamos del Instituto de LIS y de INPEP, igual, los beneficios eran muy grandes para el aporte. No quiero decir que el beneficio no lo merezca la gente o que no es bueno que tenga pensión alta, es en relación al aporte. Y en el sistema del SAP, que es privado, porque cada quien construye ese ahorro y de ese ahorro se financia la pensión. Ese, como es esfuerzo individual, en el camino, si tiene salario bajo y rentabilidad baja, termina con ahorro pequeño y la pensión es baja. Y de ahí está el tema de mujer o hombre, que como son salarios diferentes y tiempos de cotización, la mujer menos, con un salario menor, termina con pensión más baja por un menor ahorro. Y por fuera de todos esos sistemas están los que no cotizan a ninguno, que son los excluidos de la seguridad social. Para eso, si tenemos problemas para resolverles, pagarles a los que están ahorrando y que están ganando un dinero de salario, imagínense cómo está la suerte para aquellos que no tienen un ingreso fijo permanente. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Rafael, Raúl, ha sido un gusto. La invitación está hecha para que nos acompañen próximamente, porque este tema va a estar en la agenda continua de la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa, y tener las apreciaciones y análisis de ustedes en función de los debates que se dan. Gracias, Rafael, muy amable. A la orden. Raúl, ha sido un gusto. Un gusto, Carlos. Buen día. Gracias por habernos acompañado, y a ustedes también, amigos. Será hasta mañana, 6:30. Que tengan un buen día. Gracias por venir, muy amables.